los que nos sintonizan en este domingo un poco caluroso, como siempre, como de costumbre, aquí su programa Actualidad Jurídica para analizar todo lo que tiene que ver con la problemática nacional e internacional. Tenemos hoy un programa súper especial, un programa estelar con la participación del doctor Roberto Saladín, una figura estelar de nuestro país, un activo que nos honra con su presencia en esta mañana y con el cual vamos a compartir para beneplácito de todos sus experiencias, sus conocimientos y muy en particular vamos a tratar el tema de la diplomacia dominicana, lo que tiene que ver con la ya tan cacareada situación que vivimos con nuestro vecino país de Haití, la situación que se vive con el tema de la OEA y lo que significa el proceso que nosotros los dominicanos hemos implementado para normalizar la presencia de extranjeros en nuestro país. No está con nosotros lamentablemente Yelisa, que es la figura estelar que hace las presentaciones. Yo estoy tratando de cubrir ese espacio con deficiencia, claro, porque Yelisa no va a poder ser superada ni igualada por mí, pero tratamos de hacerlo lo más posible para que ustedes se sientan cómodos. Tampoco estará con nosotros el doctor Bernardo Ledesma, como señalábamos la semana pasada. Él y también Yelisa están en Estados Unidos en un tema familiar y estarán con nosotros la próxima semana. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Actualidad Jurídica. Volvemos en breve. Continuamos una vez más aquí con ustedes, como les anunciaba. Tenemos la presencia de una figura estelar en la mañana de hoy, el doctor Roberto Saladín. También nos acompaña, como casi siempre, el doctor Marino Elcevic, un estelar también de este programa, quien en este momento le vamos a ceder la palabra para que introduzca oficialmente, formalmente al doctor Saladín. Buenos días, saludos profesor. Muy buenos días. Nosotros nos honra la presencia de este gran intelectual político y hombre público, el doctor Roberto Saladín, quien fuera entre nosotros administrador del Banco de Reserva, gobernador del Banco Central, 2 veces embajador dominicano ante la Casa Blanca, jefe de la misión dominicana ante la OEA. En fin, un hombre que ha trillado el camino de ejecutar acciones públicas en políticas públicas y que ha participado, como buen dominicano, en el tema de la migración, en el tema de las políticas públicas migratorias y más aún en este momento en que tenemos esta situación migratoria que ya ha alcanzado niveles en los más altos, diríamos, organismos internacionales, como es el caso de la OEA. Hay un informe de la Organización de Estados Americanos, la fatídica Organización de Estados Americanos, de muy ingratos recuerdos para los dominicanos, sobre todo en el año 1965, quienes se prestaron para justificar la llegada de los norteamericanos a nuestro país y más aún de hacer añicos a nuestra soberanía, y crearon la Fuerza Interamericana de Paz, que fue todo verdaderamente una osadía y una verdadera mentira internacional. Hoy, esa Organización de Estados Americanos lanza un informe en relación a nuestras políticas migratorias, desconociendo básicamente el artículo 1 del Tratado de Viena, donde todas las naciones del cual la República Dominicana fue signataria, reconocen que los estados parte tienen el derecho de librar las leyes que fueren necesarias para organizar a lo interno en forma territorial
el tránsito de personas en su territorio. En esencia, los países miembros de la Convención de Viena, del cual la República Dominicana es miembro, en su artículo primero establece que las políticas migratorias son de la competencia exclusiva de cada país. Ante este panorama y ante este informe, tenemos acá la presencia de un hombre público que ya hemos definido y nos sentimos muy orgullosos porque en el tema especial fue nuestro profesor en la universidad. Bienvenido, profesor, a este programa y esperamos que con su concurrencia podamos edificar a la nación de lo que está pasando y de lo que sucede. ¿Cómo usted aprecia el informe de la Organización de Estados Americanos del señor Luis Almagro, que entre nosotros es Luis Amargo, que ha hecho estas alusiones relativas a nuestro territorio y a nuestro derecho migratorio con relación a los migrantes haitianos? En primer lugar, quiero darte las gracias, Marino, tanto a ti como a Ledesma aquí, por esta gentil invitación que me permite, junto a ustedes, analizar un poco con la experiencia de Estado que he tenido a lo largo de más de 40 años, la situación que se ha generado con el controversial informe de la misión técnica que vino de la Organización de Estados Americanos, presidida por el señor Francisco Guerrero, de nacionalidad mexicana, después de la decisión tomada por el Consejo Permanente de la OEA para venir in situ esa misión a evaluar todos los señalamientos que se habían hecho en el Consejo Permanente en torno a las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití. La realidad es que desde hace varios meses, desde que se comenzaron a presentar las candidaturas para la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, quien les habla, en varias oportunidades exhortó a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y a las autoridades de nuestro país a que le extendieran una invitación al señor Luis Almagro, ya que se veía que prácticamente tendría el voto de apoyo de todos los países de América, de los 34 países miembros de la OEA, aunque en la votación para su elección hubo una abstención. Pero de hecho, el bloque CARICOM completo le dio su voto y todos los países siguieron. Entonces, por experiencia propia, yo sabía que era extremadamente importante para la República Dominicana extenderle una invitación al señor Luis Almagro antes de que él asumiera la posición de secretario general, viniera a la República Dominicana invitado por nuestras autoridades a hacer un recorrido a nivel nacional para ver con sus propios ojos, no a través de asesores, la realidad de la presencia de la mano de obra haitiana y los descendientes de haitianos en la República Dominicana. Porque no hay libro, ni texto, ni informe capaz de recoger lo que es la rica realidad de esa presencia, donde en un país, el único de América Latina, se le ha entregado el 70% del empleo, en un caso como es el caso de la industria de la construcción en República Dominicana, y alrededor de un 60%, a veces sube, a veces baja, en el sector turismo. No hay otro país de América Latina donde un país le haya dado a la mano de obra extranjera precisamente, prácticamente, ese elevado porcentaje de empleos a una diáspora, a trabajadores extranjeros. Lamentablemente, nuestras autoridades no acogieron esa sugerencia que hice. Llega el señor Luis Almagro a la Secretaría General de la OEA y prácticamente teniendo en las manos dos situaciones, que son dos situaciones muy delicadas, tanto el caso de la relación bilateral República Dominicana-Haití, como también la situación de Venezuela, donde se realizarán unas elecciones a fines de año
y donde Venezuela ha rechazado ya la presencia de una misión de observación electoral. En el caso específico nuestro, después de esa convocatoria del Consejo Permanente, el flamante secretario general, después de escuchar opiniones, se sugiere que venga una misión técnica a hacer una evaluación a República Dominicana para determinar o no si había una crisis humanitaria en República Dominicana en relación con las alegaciones que hacía el gobierno de Haití y especialmente su embajador ante la Organización de Estados Americanos, Edmond Bouchit, para determinar si había una crisis humanitaria, si era cierto que se estaban realizando deportaciones masivas o si eran retornos voluntarios de migrantes que habían decidido voluntariamente retornar a su país. En medio de esa situación, tener que oír de parte de las autoridades haitianas que ellos rechazaban el retorno de ciudadanos haitianos a su país. Eso no tiene madre. A sus propios nacionales. A sus propios nacionales. No, miren, no vengan para acá, quédense allá. Pero viene la misión, se reúne aquí con las autoridades del gobierno, escucha también a otros sectores de nuestro país, van a Haití, se reúnen con el presidente del vecino país, con el primer ministro, con el gabinete de Haití también. Primer ministro que la ofensa que le ha hecho a República Dominicana no tiene paralelos en 205 años de relaciones de Haití con la República Dominicana. Sí. Porque atreverse el primer ministro de Haití, Evans Port, a decir que las víctimas no tienen que excusarse con sus torturadores. Parece que nosotros éramos Duvalier. Bueno. Pero yo, doctor, en ese contexto, para irnos conduciendo en una dirección, la OEA se ha dicho aquí mucho que tiene una agenda, o los países, llámese la comunidad internacional, como le quieran llamar, tienen una agenda con nosotros y los haitianos, una agenda muy particular, y los haitianos tienen su propia agenda también, porque yo entiendo hasta cierto punto cómo lo plantea el presidente haitiano o el gobierno haitiano, que no es un gobierno, es un desgobierno, a mi juicio. Un gobierno de facto. Sí. ¿Cómo lo plantean? Desde el punto de vista, usted sabe que en Haití se ha gobernado en base al caos, a la confusión, a la falta de institucionalidad, y eso permite muchas cosas. El que haya un proceso eleccionario pendiente en Haití, el 7 de agosto son las elecciones en Haití. Forzosamente, sí. Porque no es que tampoco Martelly no es que ellos lo quieren, no. Pero salieron a buscar 12, 15 millones de dólares para poder hacer unas elecciones de 74 millones de dólares, según dicen ellos. Fíjate cómo entonces el tema haitiano, la agenda haitiana y la agenda de la OEA, porque en la época de todo el mundo sabe que en la época de la Guerra Fría la OEA era un instrumento. Y sigue siendo ahora mismo. Y eso quisiera que el doctor nos dijera algo de eso. ¿Qué tanto ha cambiado entonces esa agenda, esa debilidad, si se quiere, que tiene la OEA de ser un instrumento al servicio de, en aquel caso, de Occidente, en el caso de la época de la Guerra Fría, y ahora como al servicio de ciertos intereses o de cierta agenda que mantiene, no la OEA, porque la OEA yo creo que es, qué sé yo, algo que funciona. Una entelequia. Sí. Ahora, ¿quién maneja eso? Porque la agenda de ellos, yo me fijo y escúcheme para que usted entre, en el informe hay como cierta ambigüedad, porque no admiten nada, pero tampoco desmienten nada. Hay una contradicción entre el relato del informe, y ahí quisiéramos entrar con el profesor. Entre el informe entre el relato del informe y las conclusiones a que llega la Organización de Estados. Es totalmente contradictorio. Pero lo fundamental es que no hay una crisis humanitaria, como lo había planteado el gobierno de Haití. Y no hay deportaciones masivas. Esto hay que enfatizarlo y reiterarlo, no solo en la OEA, sino en todos los foros internacionales por parte del gobierno dominicano. No han habido deportaciones masivas, porque independientemente de ¿no hay ejemplos de eso? Derecho soberano de República Dominicana a definir su política migratoria, agregando además que es el único país en toda la región del Caribe
Sí. donde ha habido un plan nacional de regularización de los extranjeros también, que se ha llevado a cabo. Muy moderno. Que se ha llevado a cabo. Muy organizado. Pagándolo el propio gobierno dominicano, cuando otros gobiernos utilizan esos programas de regularización para recaudar fondos. Claro. Entonces, la realidad es que ninguno de los países que han hecho críticas a la República Dominicana, incluyendo Haití, el mismo CARICOM, los países. Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni los países de CARICOM, que solamente le dan visado a los empresarios haitianos y a los inversionistas haitianos, pero no a la mano de obra haitiana. Claro. Porque ellos Haití pertenece a CARICOM como miembro, que es un sistema de integración económica con libre circulación de los capitales, libre circulación de los bienes, exportaciones, y teóricamente debería ser, para el caso de Haití, libre circulación de las personas. Sin embargo, Trinidad, Tobago, Jamaica y todos los países de CARICOM rechazan la mano de obra haitiana y no le permiten migrar. Y las Bahamas, ustedes saben el tratamiento que le ha dado a la mano de obra de los inmigrantes haitianos. ¿Cómo así, profesor? Explíquenos lo de las Bahamas. Bueno, al punto tal de que el que no ande con un pasaporte en las Bahamas de origen haitiano será deportado automáticamente. O sea que ningún país de los que critican a República Dominicana ha tenido una política de apertura hacia la mano de obra haitiana y a la diáspora haitiana. Solo República Dominicana en los últimos 50 años lo ha hecho. Entonces, y ahí están las declaraciones de David Cameron, el primer ministro inglés, donde dice que el Reino Unido ha endurecido su discurso contra la inmigración ilegal y que Inglaterra deportará para que los inmigrantes vean que el Reino Unido no es un refugio. ¿Qué moral tienen los países de la Unión Europea, Francia, Italia, Alemania, que han rechazado violentamente apenas a 40.000 inmigrantes, cuando República Dominicana no sabe si tenemos más de 1,5 millones de haitianos trabajando en este país, enviando remesas a Haití, y sobre todo el proceso de regularización de esa mano de obra extranjera? Recibiendo servicios de salud. Todos, servicios de salud, y de 41.000 estudiantes en nuestras universidades. Entonces, AFL-CIO no tiene derecho a criticar que se institucionalice y se le den permisos de trabajo y de residencia en un momento que estamos regularizando esa mano de obra. Ahora, pero Marino, antes que tú continúes, tenemos que hacer una breve pausa. Es correcto. Pidiéndole disculpas al doctor. Volvemos en breve. Continuamos con esta interesantísima participación del doctor Roberto Saladín con nosotros en esta mañana. Y el doctor Marino Alceví tenía, cuando hicimos la pausa, una pregunta, un cuestionamiento al doctor Saladín. Usted mencionó el sindicato tal vez de mayor cobertura en los Estados Unidos, que es el AFL-CIO, que reagrupa a la mayoría de los sindicatos en los Estados Unidos. Ahí vimos unas declaraciones muy urticantes en contra de la República Dominicana por parte de ese sindicato. Pero como bien usted pudiera señalar o enseñar en esta entrevista, esos sindicatos son bloques que actúan a través de commodities, a través de lobistas. Parece ser que el lobby haitiano penetró en el sindicato
y ellos están pidiendo incluso que los acuerdos de libre comercio, como el CAFTA, sea, diríamos, suspendido por el trato que se le da a los trabajadores haitianos en la República Dominicana. Los empresarios dominicanos tienen que tomar en consideración este tema, porque ni Ledesma ni yo tenemos empleados haitianos para explotar, pero aquí la oligarquía criolla es la que, a través de las multinacionales también que se manejan en el país, y como usted bien decía, el turismo y la industria de la construcción, manejan en forma tal vez imprudente mucho de lo que es la mano de obra haitiana. Y la gran queja de los dominicanos frente al empresariado dominicano, que tiene que regularizar a los migrantes extranjeros. En ese sentido, nosotros quisiéramos saber cuál es su parecer. Usted, que tiene datos muy buenos, inéditos, pero que además ha tenido el manejo en esos corrillos diplomáticos en los Estados Unidos. Marino, en Estados Unidos, a diferencia de muchos países, ninguna organización, ya sea instituciones públicas o instituciones privadas, se mueve si no hay un sector de interés que mueva esas organizaciones. Y en Estados Unidos el mecanismo para que una organización, una institución, una fundación, una ONG fije una posición pública en torno a un tema de interés es movido siempre a través del lobby, que es un mecanismo legal e institucional en los Estados Unidos de América. Independientemente de que ese informe que ha presentado la AFL-CIO fue un informe preparado por la señora Cassandra Waters, para que esa organización que agrupa todos los sindicatos de trabajadores de Estados Unidos de América fije una posición pública exhortando al gobierno federal de los Estados Unidos de América a que le suspenda a la República Dominicana las preferencias y beneficios otorgados a través del DERE-CAFTA, del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América. Tiene que haber ocurrido que un lobby profesional pagado por las autoridades haitianas se haya acercado a la AFL-CIO, hayan financiado ese estudio que hizo Cassandra Waters y que aparezca ahora en esta situación específica, en el contexto de unas elecciones para el Senado, la Cámara de Diputados de Haití, elecciones presidenciales en octubre próximo, segunda vuelta en diciembre y asunción del nuevo gobierno de Haití en febrero del año que viene, para pedir públicamente que se le suspendan las preferencias y beneficios otorgados a República Dominicana, alegando violaciones a los derechos de los trabajadores haitianos en República Dominicana en este momento, y sobre todo tocando un tema que teóricamente, aquí estamos en presencia de un abogado muy conocido en República Dominicana, Marino Elcevich, un tema relacionado con la desnacionalización. Yo creo que apátridas. Yo creo que para que un tema sindical, un grupo sindical aborde un tema como ese, resulta algo extraño y sorprendente. Pero bien, es que hay un lobby detrás de AFL-CIO planteando eso, planteando que en el sector azucarero dominicano supuestamente, lo enfatizo, supuestamente se violan los derechos de los trabajadores, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos de América, óigase bien, el Departamento de Estado prepara un informe anual hace 30 años en Washington en relación con este tema que se le presenta todos los años a República Dominicana, y muchas veces nuestros cancilleres han tenido que reaccionar sobre la situación de la mano de obra que se utiliza en el sector azucarero. Entonces, si República Dominicana, después que Cuba rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y viceversa, Estados Unidos con Cuba, ¿a quién le otorgaron los Estados Unidos de América la cuota preferencial? El 19% de la cuota azucarera preferencial
en Estados Unidos de América, la República Dominicana, como un suplidor confiable. O sea, a República Dominicana y Estados Unidos le ha dado una cuota de 180.000 toneladas cortas de azúcar anualmente en base al precio preferencial del mercado norteamericano. ¿Por qué? Primero, por su capacidad de producción de la industria nacional, pública y privada, por el cumplimiento también de todos esos informes, porque la Organización Internacional del Trabajo reiteradamente en nuestro país ha venido y presentado informes sobre ese sector. Muchas veces se alega, pero ¿quiénes lo alegan? Sectores interesados de Estados Unidos o países que compiten con la República Dominicana. Pero a propósito de eso, doctor, además de lo mismo que pudo haber ocasionado ese tema, yo sé que en Estados Unidos siempre hubo gente opuesto al Tratado de Libre Comercio con nuestro país y en sentido general con el DR-CAFTA. Pero ¿no será que esos sindicatos se enmarcan también dentro de ese grupo de gente que ahora aprovecha y producto del lobismo haitiano dice, no, pero espérate, vamos a darle un vejigazo, hablando en buen dominicano, a ese tratado? Vamos a aprovecharnos porque hubo gente muy siempre en desacuerdo con que se firmara ese tratado en Estados Unidos. Sí, yo mismo como embajador, me alegro mucho que tú hagas esa pregunta con Perdón Marino, porque fui yo como embajador de República Dominicana el que tuve que echar parte de ese pleito, demostrándole a la administración norteamericana, y yo le decía lo siguiente, miren señores, ustedes en el año 1983, en el gobierno Reagan, aprobaron la iniciativa para la cuenca del Caribe, más conocida como Caribbean Basin Initiative, ¿verdad? Otorgándole a los países del Caribe el beneficio de poder exportar sus productos hacia territorio norteamericano exento del pago de impuestos arancelarios o impuestos de aduana. Dentro de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, ¿quién fue el país más exitoso en esa iniciativa, luego ratificado por el CBTPA en el gobierno Clinton? ¿Quién fue el país más exitoso? República Dominicana. Se llegaron a crear, bajo la iniciativa de la Cuenca del Caribe, 220.000 empleos en nuestras zonas francas industriales, en esa época en 43 parques industriales, especialmente la industria textil y de prendas de confección de vestir, porque fuimos el suplidor número 2 después de la República Popular de China en prendas de vestir al mercado norteamericano. Que déjeme decirles que después de los chinos... son cosas que no se manejan. Sí. Entonces, en ese debate que se produce en Washington, siendo yo embajador ante Bill Clinton en la Casa Blanca, venían las autoridades norteamericanas y me decían en algunas ocasiones, no, son los centroamericanos que se oponen. Cuando yo hablaba con mis amigos personales, los embajadores de Centroamérica ante la Casa Blanca me decían, Roberto, son los americanos los que están en eso. Entonces yo le dije a las autoridades norteamericanas, óigame lo que yo le voy a decir. Ustedes han cacareado aquí sistemáticamente el éxito que ha tenido la iniciativa de la Cuenca del Caribe en la materia de generación de empleo en Centroamérica, Jamaica, Haití y República Dominicana. Y ustedes son los que lo han cacareado. Y yo agrego ahora, porque yo trabajé en esa área con Tito Colorado en Puerto Rico y yo de aquí trayendo las plantas gemelas. En el mejor momento de la iniciativa de la Cuenca del Caribe se llegaron a crear 620.000 empleos en Centroamérica, Jamaica, Haití y República Dominicana. En el caso nuestro llegamos a 220.000. Liderábamos eso. Entonces yo le decía, es posible que ustedes dejen fuera al país más exitoso como beneficiario de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, cuando empresarios norteamericanos han invertido en República Dominicana 750 millones de dólares, muchos de ellos en joint venture con empresarios dominicanos. Se creó una industria textil en la que el 67% de la mano de obra son mujeres que no tenían acceso a un empleo en el interior del país, porque en esa época, estamos hablando de los 80, generar un empleo en el interior tenía un costo por empleo de 50.000 pesos. Y más para las mujeres. Entonces, todo ese éxito, ¿quién se lo dio a la iniciativa de la Cuenca del Caribe? República Dominicana. Y ustedes van a imaginar del DR-CAFTA a República Dominicana. Por supuesto que esto generaba envidias en otros países. Celos. Sí. Señores, consultores dominicanos fueron los que ayudaron a desarrollar en parte los parques industriales de Centroamérica hasta llegar ahí. Entonces, AFL-CIO hoy se aparece con este tema porque se han movido intereses de lobistas que representan a sectores de Haití,
Sin embargo, a ellos se les olvida también que la mano el de obra consumidor norteamericano se benefició. Pero la mano de obra haitiana también está aquí. Si perjudican a la industria y al mercado norteamericano, el comercio en sentido general, están perjudicando a sus propios nacionales. Pero oigan lo que yo les voy a contar a ustedes. En el gobierno de Bill Clinton, el ex gobernador de Florida fue el enviado especial de Bill Clinton para América Latina. Él y su esposa vinieron en una visita a República Dominicana. Estamos hablando de Jeb Bush. No, el ex gobernador de Florida. Anterior. Anterior. Ok. Acompañado de Francisco Sánchez, que es hoy subsecretario de Comercio en el Departamento del Comercio de Estados Unidos. Cuando él y su esposa vieron el trabajo que hacían en la planta de Chichillo de Rosario, en Santiago de los Caballeros, cuando ellas vieron que las obreras dominicanas hacían la ropa Liz Claiborne que ella usaba, él me dijo a mí: yo tengo que hablar con el presidente Clinton para hablarle de las diferencias que es el trato que recibe el trabajador y las trabajadoras dominicanas en las zonas francas industriales de su país con respecto a otros países donde hay maquilas, porque así se le decía a la industria de los textiles. Pero los mismos chinos, doctor. Bueno. Los chinos siempre han sido acusados, usted sabe que nadie se mete mucho con los chinos, pero siempre han sido acusados de esclavistas, con sus propios nacionales. Y de pagos de práctica pagos salariales ínfimos con respecto a de jornadas de trabajo extra muy extendidas. Pero ustedes se imaginan que se desarrolla ese sector de la economía dominicana en las zonas francas industriales, maquila y en otra serie de productos que hoy en calzado hoy República Dominicana es el primero en América Latina, desplazó a Brasil. Entonces, eso crea, por supuesto, también envidia de la competencia. Pero nosotros no podemos olvidar que la República Dominicana fue la que le dio la historia de éxito. Y al DERECAFTA, República Dominicana fue uno de sus pilares. Pero hoy en día, lo repito, que esos son intereses lobistas que se mueven impulsados por grupos de interés. Pues es más complicada la cosa que limitarnos a que tenemos derecho y que somos un país soberano y tantas cosas más que estamos alegando. La cosa se ve, según lo que usted ha estado planteando, mucho más compleja. Claro. No es tan sencillo como, bueno, somos soberanos. No. Yo veo que ahí hay una serie de intereses muy, muy, muy poderosos que gravitan sobre el tema de la situación, desde el tema político, la situación que se vive en Haití, que es una situación incontrolable y que los gobernantes haitianos, yo insisto en que se benefician del caos, se benefician, o sea, de la polémica, esa es su forma de gobernar. Y su forma de hacer política. Porque no le van a dar, no tienen medio alguno de darle respuesta a la problemática del pueblo haitiano. Mire. Perdona que le interrumpa, profesor. Antes de que entremos en ese tema, mire, profesor, porque nosotros tenemos que aprovecharlo a usted. Dentro de ese contexto, usted tiene que los empresarios dominicanos han dado declaraciones en favor de que el Estado dominicano mantenga incólume sus reglas migratorias y que tiene el derecho a arreglar a los extranjeros. Y dentro de ese esquema hemos visto cómo muchos camiones dominicanos que van con mercancía llegan y son asaltados, y hubo una declaración de Blas Peralta donde él pide que sean resarcidos más de 60 camiones que fueron abatidos en el territorio haitiano. Pero también dentro de ese contexto vemos que en la prensa de ayer sale publicado de que los haitianos dicen ahora que nuestra harina tiene una brumosa que da cáncer y que son cancerígenas, pero nadie se ha muerto de cáncer en Haití, tiene años. Aquí nosotros, los dominicanos y allá, y nadie se muere por haber comido o haber, diríamos, alimentado a su familia con harina nuestra. Es decir, se trata todavía de una profunda mala fe y de una actitud sinuosa, caprichosa y de malqueriente por parte de esa clase de gobernante haitiana, que realmente es una clase que ha servido solamente para enrostrarnos, para darnos a conocer una serie de males que ellos son
los que provocan con el exilio económico de sus nacionales que vienen a nuestro territorio producto de que allá en su territorio no tienen las condiciones económicas para vivir en su propio lar nativo. Bueno, se nos olvida el tema, incluso a propósito de eso, se nos ha olvidado el tema de los pollos y de los huevos y todas esas cosas que han hecho los haitianos en contra de los comerciantes dominicanos. Pero vamos a una pausa para continuar con el doctor Saladín. Continuamos aquí con el doctor Saladín. Doctor, Marino le planteaba un tema, el problema del comercio, de los transportistas y otras cosas que estábamos analizando y que se han quedado sobre el tapete. Si usted... Sí, mira, en primer lugar hay que analizar esta situación y es breve históricamente. Hasta 1971 la balanza comercial entre República Dominicana y Haití era favorable a Haití. Hasta el 71. Hasta el 71. ¿Cómo así, profesor? Explíquese. Bueno, que ellos exportaban más a República Dominicana de lo que nosotros exportábamos hacia Haití. Nosotros le comprábamos más a ellos que ellos a nosotros. Hasta 1971. ¿Y qué nos vendían ellos a nosotros en esa época? Bueno, fibras y una serie de cosas de ese tipo y otros productos. Pero el tema era que para exportar a República Dominicana, desde República Dominicana a Haití, había que hacerlo por barco vía San Juan de Puerto Rico. Cuando se crea el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, por primera vez se toma el liderato de promover las exportaciones no tradicionales hacia Haití, y a partir de ahí, el primer chofer dominicano que conduce un container o un furgón hacia Haití, y quien les habla estuvo involucrado como jefe de la División de Promoción Internacional de CEDOPEX en ese proceso, le abrimos el mercado a los fertilizantes de Fersan, a las latas de envases antillanos para la fábrica de pasta de tomate de Puerto Príncipe, Shaiza, propiedad del empresario sirio Nassim Murra, y le abrimos el mercado también a los guacales de plástico para la fábrica de refrescos en Puerto Príncipe. A partir de ahí se inicia todo ese proceso de comercio. Yo dirijo la primera exposición industrial dominicana en el 73, luego en el 76 también, y se inicia todo ese flujo de comercio con Haití. Pero en Haití siempre las autoridades haitianas han tenido una política de sigue y párate, sigue y párate. Un día con el pollo, el otro con el salami, ahora con la harina y así sucesivamente. Entraron luego al tema de la transportación. Pero eso sin previa análisis. Sin notificación, ni nada de eso. Exactamente. Atento a ello. Lo tiran supuestamente a nivel de rumor y no en una forma institucionalizada vía los canales correspondientes. Entonces, desgraciadamente, este último episodio donde los camioneros de Haití quieren tener una participación en el transporte de la carga también. Cada vez que hay un incidente con carga comercial que se lleva a Haití, como fue el último caso de 60 camiones que fueron apedreados y vandalizados. Y por eso tú mencionabas que Blas Paisar ha planteado que el gobierno de Haití va a tener que indemnizar a todos esos camiones por el robo de la carga comercial por una parte y los daños incurridos a esos camioneros. Bueno, el planteamiento de Peralta, pero yo dudo que los haitianos... Bueno, pero el tema tienen que pagarlo. El tema es en este momento, como ustedes fuera de cámara lo mencionaban, que como hay un proceso electoral que termine el 7 de agosto en Haití, asumiendo que termine, y que los haitianos están esperando la mínima provocación supuestamente de las autoridades dominicanas o el sector privado dominicano para justificar el fracaso de esas elecciones. Entonces, en ese contexto,
hay que manejar por parte de nuestras autoridades y el sector privado dominicano con mucho cuidado esta situación. Pero ellos tienen como hábito sistemáticamente crear incidentes y situaciones igualmente en los días de mercado, los lunes o los viernes. Doctor, es compleja la situación por lo que vemos. Y yo quiero meter un pequeño paréntesis ahí para señalarle al pueblo dominicano y a nuestros distinguidos televidentes que fíjense cómo el doctor Saladín se ha visto involucrado en múltiples facetas de la vida dominicana, los aportes que ha hecho. Por eso decía yo al principio que es un activo nuestro. Y como tal, doctor, sus conocimientos, sus experiencias, ¿cuáles serían las recomendaciones en esta complejidad de cosas que usted le daría a las autoridades dominicanas para enfrentar la problemática que tenemos? En primer lugar, hay un tema de soberanía nacional muy importante. La defensa en todos los terrenos a nivel internacional de la soberanía del pueblo dominicano a darse sus leyes migratorias, independientemente del esfuerzo que se ha hecho para institucionalizar y normalizar también la cuestión de la inscripción de todos los extranjeros que residen en nuestro país dentro del Plan Nacional de Regularización. O sea, usted ve ese proceso como bien llevado. Bien llevado y se ha venido cumpliendo, y eso hay que transparentarlo a nivel internacional por todos los canales de comunicación. Yo comentaba que ahora que se ha proyectado una misión del Congreso Nacional, senadores y diputados, para tener reuniones con sus homólogos en países de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa, es muy importante porque los parlamentos juegan un rol muy importante también. Y esos países que están criticando y no tienen embajadores aquí, no tienen representación diplomática en nuestro país. Tienen embajadores aquí, pero es muy diferente que vayan caras dominicanas, legisladores, senadores y diputados dominicanos, hombres y mujeres, a tener reuniones con sus contrapartes en esos congresos y a explicar en detalle esta situación. Pero hay un plan económico por parte del CONEP y otros empresarios que están dispuestos a dar un 50% de los gastos para ese tipo de cosas. Sí, pero independientemente de ese plan, hay un tema también de mucha sensibilidad y en eso las autoridades dominicanas no pueden ceder, y es reclamar del gobierno de Haití y sus autoridades realmente que esas críticas que le han hecho a República Dominicana, inmerecidas, porque ellos saben que Haití no existiría hoy como país sin ese pulmón que ha sido el mercado laboral dominicano para Haití, la presencia de sus trabajadores aquí y de las remesas, la atención a las mujeres haitianas parturientas también, la participación de los estudiantes haitianos en universidades y en las escuelas de la frontera, donde vienen diariamente, cruzan la frontera para venir a nuestros ¿Y qué podemos esperar escuelas nosotros de un gobierno como ese? ¿Usted cree que sea posible que ellos se retracten? No, 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 no. Porque es que ellos tienen una forma de hacer política, todo lo enfocan desde el punto de vista de lo que les conviene a ellos políticamente. Claro. Y en este caso nosotros estamos en el medio de la situación. Ellos podrán mantener sus posiciones y lamentablemente los países de CARICOM, que son su caja de resonancia, también ninguno le abre las puertas a la migración haitiana. Yo creo que eso es una bofetada sin mano que CARICOM le da cada día a Haití y al gobierno haitiano, que vive de las donaciones internacionales. El 50% del Producto Interno Bruto de Haití son donaciones internacionales. En segundo lugar, Haití es una amenaza a la paz continental. ¿Por qué? Porque está intervenido por las Naciones Unidas, por los cascos azules. Claro. Y una intervención que no tiene límite. Silenciosa y no tiene límite. Hay una participación de Fuerzas Armadas de América Latina. Claro. El propio canciller Almagro. ¿Cuántos años tiene la intervención norteamericana? Desde el 94 están las Naciones Unidas metidos en Haití y no han podido crear una policía que garantice el orden público y la seguridad. Entonces yo tampoco espero, hay una agenda de que ese proceso finalice en algún momento. No. No se conoce. No se conoce. Incluso Uruguay se iba a retirar el año pasado. No, pero además el propio embajador de Haití ante las Naciones Unidas le ha pedido que no se reduzca el cuerpo de cascos azules, porque sería un riesgo para Haití y el proceso electoral actual, que se redujera la fuerza de la MINUSTAH. O sea, es un país que depende totalmente de una intervención extranjera. Ahora, lo que hay que preguntarse es por qué las Naciones Unidas, que desde 1949, en el informe que les rindieron al gobierno haitiano a solicitud de ellos,
Decía ya ese informe de 10 expertos de fama internacional que había que sacar familias haitianas hacia las islas del Caribe deshabitadas porque Haití con su territorio no podía soportar la carga de 3 millones de habitantes. Pero ahí está la Guyana francesa. El informe de las Naciones Unidas en 1949. Yo no quisiera ser tampoco despectivo, pero ya Thomas Jefferson en 1801 decía, señores, y es penoso y triste que lo dijera el tercer presidente de los Estados Unidos de América, hay que consignar la peste haitiana a la isla de Saint-Domingue. Saint-Domingue era Santo Domingo como posesión francesa. Entonces, yo creo que el presidente Danilo Medina, en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, su discurso debe estar centrado completamente en esta situación y plantear, y es mi recomendación, a las Naciones Unidas que hay que organizar una conferencia internacional sobre la migración ordenada de una parte de la población haitiana hacia otros países, incluyendo, por supuesto, al propio Estados Unidos de América. Porque nosotros no podemos solo con esa migración. A los países de CARICOM que le han cerrado la mano de obra a los haitianos, a Venezuela. A Brasil, que está deportando gente. Brasil, Ecuador, Perú, Europa, los países, porque la mayor responsabilidad de este drama y esta tragedia de Haití es el gobierno francés que lo lleva sobre sus hombros. A propósito, ¿han cumplido con las promesas después de la catástrofe que hubo en Haití los países que ofrecieron dinero, ayuda? Han dado mucho dinero. ¿Han cumplido con eso? Mire, hay miedo en entregar dinero. Hay un testimonio para que no se diga que somos los dominicanos que los decimos. Ricardo Saitenfus, ex representante de la OEA en Haití, ha escrito un libro sobre ese tema, donde él ha dicho que prácticamente de esa promesa de 10.000 millones de dólares, el compromiso que hizo la comunidad internacional, tanto en la conferencia de Naciones Unidas en marzo del 2010, como en la conferencia aquí de Punta Cana, prácticamente todo lo que se ha anunciado, se ha quedado el 1% en Haití. 1%. El 1% prácticamente. ¿Y el otro dinero, profesor? Bueno, se ha ido en consultores. Si es que ha llegado. La Cruz Roja Haitiana ha recibido 500 millones de dólares y aparece con el magno resultado de haber construido 28 viviendas. Es una de las críticas que se le ha hecho. Pero en sentido general, nosotros no construimos República una Dominicana, universidad. Bueno, y no la usan. Se le donó una universidad. Y República Dominicana ha sido un país tan generoso con Haití, señores, que hay que saber... Y un hospital sur profundo. Que hay que saber, no solo eso, diplomáticamente, óigase esto que yo voy a decir. Señores, al expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, se le hizo un atentado en Puerto Príncipe. Sí. Y el gobierno dominicano, se tuviese o no de acuerdo en el país, en esa decisión que tomó el gobierno dominicano, prefirió silenciar esa barbaridad que se hizo contra un jefe de Estado de la República Dominicana. Fue más que diplomático. Fue más que diplomático. Entonces, Haití tiene que enjuagarse la boca antes de hablar con respecto a República Dominicana y no morder la mano que lo alimenta. Profesor, muchísimas gracias por su entrevista, gracias por sus declaraciones, gracias a los amigos que nos escuchan este domingo y cada domingo a través de este programa, y a todos nuestros amigos, tanto nacionales como internacionales, muchísimas gracias porque han estado junto a nosotros en este programa que es de tanta importancia para lo que es nuestra república, nuestro espacio vital y nuestra identidad nacional. Estaremos en el próximo programa, el próximo domingo, con temas palpitantes de nuestra nación.